repito, el día de hoy vamos a trabajar los alegatos de apertura, justo para empezar nuestra audiencia de juicio. A veces, para empezar un alegato, pues como que nos cuesta un tanto de trabajo. Este documento que he preparado tiene indicadores visuales. ¿Qué quiere decir esto? Lo que está entre paréntesis con negritas es lo que usted tiene que poner. Yo sugiero en este orden, pero ya después, cuando usted elabore el documento, pues no es necesario que estén ahí estos indicadores visuales, los pueden quitar. Entonces, miren, se los envío aquí al chat y me ayudan, por favor, a pasarlo al chat de WhatsApp. Déjenme. Aquí está. A ver. Este es, insisto, un ejemplo de alegato de apertura. Y lo compagino con este otro documento que les voy a enseñar. Denme un segundo. ¿Ustedes sí me escuchan y me ven bien? Yo siento mi computadora lenta. No, Se sí, está escucha y se bien. ve bien, doctor. La mía no sé ahora qué tiene esto, porque ¿ya le llegó el documento? Ya. A ver. Ya llegó. ¿Ya? A ver, aquí está otro. Insisto, mi computadora está sonsa. Ok, este otro que les voy a enviar, digamos, es lo que sugiero que utilicen para prepararse antes de ir a juicio, antes de esta audiencia inicial. No puedo hacer mi alegato de apertura si no hago primero un análisis de mis pruebas de cargo, mis pruebas de coadyuvancia y mis pruebas de descargo. ¿Queda claro? Entonces, veamos aquí qué va a ocurrir. Este documento, insisto, yo lo trabajo así, espero les sirva a ustedes para su ejercicio profesional. ¿Qué es lo que hago? Empiezo delimitando cada medio de prueba que va a ser materia de debate, obviamente los que ya fueron admitidos. Para ello necesitamos nuestro auto de apertura a juicio. Posteriormente, voy obteniendo cada uno de los puntos de prueba que fueron señalados al momento de ofrecer. Muy bien. Ya que tengo eso, a mí me gusta porque esto lo llevo en mi laptop, pero ustedes lo pueden imprimir, lo pueden manejar del modo que gusten. A mí me gusta llevarlo aquí porque me ahorra mucho trabajo al momento de estar revisando la carpeta. Yo ya llevo separado todos los datos de prueba, todos los medios de prueba, perdón, para poder debatirlos en audiencia. Entonces, miren, vean esto, en un solo documento vamos a tener todo. Nada más, denme un segundo porque, insisto, no sé qué le pasa hoy a mi computadora. No les ha llegado el otro documento, ¿verdad?
No. Les digo que ahora sí no sé qué le pasa a este equipo. No sé si se está reiniciando o qué onda. Pero bueno, si no, ahorita se lo mando al WhatsApp. Tal vez sea más rápido. Bueno, mientras hablemos del alegato de apertura. Y ahorita explico este otro documento. Primero que nada, pensemos, ¿para qué nos va a servir el alegato de apertura? ¿Qué es lo que voy a suplicarles? Que el alegato sea tomado en su justa dimensión. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces, de manera indebida, nos limitamos a realizar alegatos de apertura genéricos que no comunican nada y por lo tanto no cumplen su función. ¿Qué quiero decir con esto? Véanlo así. A todos y a todas seguramente nos ha tocado escuchar que el Ministerio Público inicia su alegato de apertura diciendo: esta fiscalía acreditará más allá de toda duda razonable la culpabilidad de el acusado respecto de los hechos que fueron materia de acusación. Más o menos. ¿Se han escuchado alegatos así? Sí, en la mayoría. Y les pregunto, ¿esto comunica algo? No. No, nos deja, piensen ustedes que el juez con este tipo de alegatos, pues no le estamos diciendo absolutamente nada. Y pensemos la importancia de esta figura, del alegato. Piénsenlo así, el alegato de apertura va a ser la oportunidad que tiene el abogado, ya sea fiscal, ya sea asesor, ya sea defensor, de presentar su teoría del caso. Es decir, aquí tendremos que hacer un análisis entre los elementos de tipicidad, agravantes, atenuantes, la autoría del acusado, con base a las pruebas que se incorporarán y se desahogarán ante el tribunal de enjuiciamiento. ¿Para qué nos sirve esto? Darle al juzgador, pues, qué es lo que estoy pensando, cómo voy a plantear mi defensa o mi acusación o mi coadyuvancia, es importante. Muchas veces me toca a mí que llegamos con el juez de enjuiciamiento y nos dice, pues es que ninguna de las partes me indicó su teoría del caso. No se desprende de la acusación, no se desprende de la coadyuvancia, no se desprende de la contestación de la acusación en dado caso que exista. ¿Estamos? Entonces siempre es importante que señalemos cuál es mi teoría del caso. Ya le llegó el documento que se llama análisis, ¿verdad? Sí, ella. Ok, ábranlo por favor, porque insisto, no puedo hacer el alegato de apertura sin previamente realizar este análisis. Es un documento, insisto, ahorita ustedes lo van a abrir, es pesado, pero van a ver el por qué. Obviamente ya después esto lo convierten a un PDF y ya es manejable, ¿no? Ahorita porque viene en documento editable, justo para efectos de nuestra, de nuestra clase. Muy bien. Si ustedes lo abren, este que dice análisis de pruebas de cargo y de descargo,
van a encontrar que son 110 páginas, pero no es texto duro y puro. Vean ustedes cómo inicio. En este caso, hay dos hechos victimizantes, como ustedes pueden leer. Estamos en presencia de un caso de violación agravada diversos 2, ¿sale? En este documento, bueno, en este caso Funko como asesor de la víctima. No recuerdo si ya se los había compartido o algo así. Estamos ya en etapa de desahogo de pruebas. Bueno, si algún día el juez abre la etapa de juicio, ¿verdad? Porque ya nos difirió como 4 veces el inicio de este desahogo de pruebas. Pero fíjense, ¿a qué voy? ¿Por qué traigo este caso? Porque pues, iba a empezar audiencia el viernes, entonces es el que tengo fresco. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Establecer el elemento materia de acusación. ¿Por qué? Porque estos hechos pues, es donde se va a desenvolver todo nuestro proceso. En el caso concreto, si ustedes lo analizan, van a encontrar ahí algunas cuestiones que inmediatamente nos tendrían que llamar la atención, o por lo menos a mí como asesor, como coadyuvante, me llama la atención y creo que lo mismo le pasará a la defensa. Si ustedes se van al segundo hecho, el hecho B, ¿lo tienen a la mano? Fíjense. Dice, el día 11 de abril, ¿ya lo vieron? Sí. Sí. Y si ustedes ven en la clasificación jurídica, inciso A, última parte, fracción cuarta, ¿lo leen? ¿Qué dice? Se aproveche de la confianza en ella depositada. ¿Lo ven? Sí. Les pregunto, léanse, para ustedes obviamente, el elemento de la acusación, porque así tal cual viene la acusación. ¿De alguna parte de esa narrativa se desprende el agravante? ¿Sí ubican el hecho que les digo? Sí. Ok. De esa narración, porque recuerden, esto va a ser lo que vamos a ir a debatir. ¿Se desprende algo? Mm, Solo en la parte donde se desprende que dice hipótesis aprovecha la confianza en ella depositada. Pienso que puede ser. Por eso, pero esa es la clasificación, pero del hecho, ¿cómo ves, Alejandro? No, no se aprecia. Concuerdo con lo que me dices. Y ahora viene el tema, pues yo soy coadyuvante. ¿Cómo corregimos esto? Se vuelve fundamental la declaración de la víctima. Esto es lo que quiero que ustedes empiecen a ver con este documento que les mando, ¿no? A ver, primero, pues analicemos qué fue lo que se dijo y qué clasificación jurídica le da, en este caso, fiscalía, porque todo esto es facultad exclusiva del órgano acusado, en este caso, fiscalía. Se habla de un concurso real de delitos, que esto también ustedes saben va a impactar al momento de aplicar la pena. ¿Sí ubican que es un concurso real de delitos?
Ya ven que hay concurso, concurso aparente, concurso real, ¿sí o no? Bueno, este concurso real, pues también lo tendremos que acreditar. En este caso, varias conductas fueron autónomas y tuvieron resultados típicos que lesionaron bienes jurídicos tutelados. ¿Queda claro? Pero hay unidad de sujeto activo y en el caso concreto, sujeto pasivo. Muy bien. Ahora, el concurso pues va a impactar al momento si se logra una individualización de la pena. Entonces, todo esto va a ser materia de nuestro análisis. Después, en el documento que ven, empieza el análisis de las pruebas. En el caso concreto, prueba de cargo, la primera que tenemos es la víctima directa. Ustedes vean que yo hago la transcripción del testimonio. Después viene una testigo, igual hago la transcripción. ¿Para qué? Lo que pongo en negrito, pues creo que es lo que me va a servir para el momento del juicio, con lo que debo de tener cuidado. Pero fíjense, ya después se habla de un informe, en este caso un policía de investigación. Y si ustedes ven, utilizo letras rojas y luego en amarillo otros aspectos. Ahí ustedes noten que en amarillo y con mayúsculas pongo algo para mí. Fíjense que este documento, ¿para quién lo hago? Para mí, es mi acordeón. ¿Están de acuerdo? Obviamente no digan qué dice ahí porque, insisto, esto está todavía pendiente de resolución y no voy a hacer que mi contraparte se meta al canal a escuchar. Entonces, vean ustedes, ahí me hago una nota a mí mismo, ten cuidado con esto, porque esto te puede perjudicar. Y recuerden, lo desahogado en prueba te perjudica, perdón, lo desahogado en audiencia perjudica aunque lo hayas ofrecido para que te beneficie. Entonces, mucho cuidado con ello. Y así ustedes pueden ir viendo a lo largo del documento, vienen, ustedes vean que pongo la imagen del informe policial, o sea, yo me hago el resumen y después pongo textual cómo viene en la carpeta de investigación. ¿Sí lo ven? Vienen las siguientes páginas. Y así voy haciendo lo mismo con cada uno de los medios de prueba que voy a desahogar. Los establezco, hago un análisis, cuál es el punto de lo que se pretende demostrar con el mismo, y después me hago la proyección de valoración. ¿Se dan cuenta? Y obviamente, pues ahí, ¿qué cosas tengo que tener cuidado que no se incorpore? Hay, por ejemplo, informes donde digo, pues este informe pues es baladí, ¿no? O sea, si se incorpora o no se incorpora, no pasa nada. Pero hay otros donde digo, esto es indispensable. Por ejemplo, piensen ustedes con lo que les acabo de comentar. ¿Será importante que al momento que mi víctima rinda su testimonio, señale cuestiones de confianza? No, sería innecesario. No, yo creo que sería fundamental, ¿no? Pues si no, ¿cómo acredito el agravante del segundo hecho? ¿A poco habrá condena si no se establece a lo largo del debate los elementos para una, en este caso, el agravante materia de No, acusación? sí, claro, sí, 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 ya lo vi bien, sí, perdón. Tendría que ser indispensable. Y para ello, pues tienes que hablar bien con tu víctima, tienes que indicarle.
Y además entender pues, lo difícil que es rendir un testimonio en las circunstancias, ¿no? Y revivir un hecho de esta naturaleza. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Y Aldo, tú me preguntabas sobre la prueba de refutación, la prueba superveniente. Desde aquí la empiezas a trabajar. Cuando haces el análisis de las pruebas, en el caso mío, soy asesor, soy coadyuvante, pues ¿qué pruebas son las que voy a refutar? Las de descargo. Y desde aquí ya voy pensando, a ver, si ustedes, el documento que les envíe las pruebas de descargo, pues me parece que no va a haber prueba de refutación. Son 3 testimoniales y unas documentales, unas capturas de pantalla. 2 testimoniales, bueno, perdón, las 3 testimoniales, ninguna se refieren a los hechos victimizantes, sino se refieren a circunstancias anteriores al hecho. Entonces me parece que pues no voy a tener necesidad de la probanza. E incluso, como les he indicado, 2 de estas pruebas hablan de la conducta de mi víctima relacionada a su vida sexual. Me parece revictimizantes, pero pues el juez de control las admitió. Ahí tendré que hacer oposición en el desahogo de la prueba misma. Pero pues, no veo la necesidad de la refutación. No sé si me voy explicando algo. Desde que haces el análisis, tú ya empiezas a ver. Obviamente hay que esperar al desahogo. Pero ya desde aquí tú dices, a ver, esto me puede pegar aquí, 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 acá. Yo lo asimilo como un juego de ajedrez, ¿no? A un juego de dominó. Yo tengo que estar un paso adelante de mi contraparte y me imagino ella va a hacer lo mismo, o él. Entonces, chequémoslo. Dime, Diego, ¿quieres comentar algo? No, creo que se le abrió el micrófono. Entonces, bueno, por ahí les sugiero, les invito a que utilicen este documento, pues, para preparar su audiencia de juicio. Para ello, ya que hago el análisis de todo esto, ahora sí puedo hacer mi alegato de apertura. No puedo hacer el alegato de apertura si no tengo el análisis previo. Esto pues, creo que es una verdad de perogrullo. Entiendo que hay ocasiones, pues, que, no sé, cuando uno es servidor público, pues que tienes 40 asuntos más y no le puedes dedicar 3 horas a preparar un alegato de apertura. Bueno, en la medida de lo posible, pues, inténtenlo. Igual la fiscalía. Porque, insisto, estos alegatos genéricos a veces se vuelven un tanto pues, tediosos, aburridos y no sirven para nada. ¿Queda claro? Y la idea del alegato de apertura es llamar la atención del tribunal de enjuiciamiento. Ya desde un inicio decirle, a ver, voy a hacer esto, mi estrategia es esta, voy para acá. Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo del alegato de apertura? El objetivo es captar el interés del juzgador y generar confianza, empatía respecto de los aspectos fundamentales de la teoría del caso y para con ello poder lograr una resolución favorable. Muy bien. De este modo, deben ustedes de ser muy cuidadosos al momento de estar haciendo este planteamiento. Denme un segundito, por favor. Decía,
hay que prestar mucha atención. En nuestro auditorio, en este caso el auditorio es el juzgador. Nuestro alegato, ustedes ven que ahí planteó una estructura de un alegato en ¿qué? ¿Cuántas páginas tengo aquí de alegato? 7 páginas. Obviamente, al momento de verbalizarlo, de hacerlo oral, pues tengo que lograr hacerlo en 5, 6 minutos, de tal manera que mi juzgador no se aburra o no se voltee. ¿Están de acuerdo? Entonces, ahorita esta es la estructura, digámoslo, en el papel, que es la que tengo que seguir al momento de verbalizarla, pero pues hay cosas que voy a quitar, que voy a omitir. Ya una vez que lo escribo, pues tendremos que practicarlo para que quede un alegato fluido. ¿Queda claro? La idea es mantener al juzgador atento. ¿Qué debemos de tomar en consideración para hacer nuestro alegato? Primero que nada, hay que personalizar el conflicto. ¿Qué quiero decir con esto? Pues hacerle notar al juzgador pues, que no es el expediente 613 del 2025, ¿estamos de acuerdo? Sino, pues que aquí se afectó a alguien y ese alguien tiene nombre y apellido. Esto, pues genera, en primer lugar, pues buscar esta empatía hacia el juez, hacerle notar la importancia de las decisiones que él va a tomar respecto de lo que se va a desahogar. ¿Queda claro? Esto, insisto, se vuelve complicado, pero siempre hay que realizarlo de ese modo. O sea, a mí, por lo menos cuando voy por víctima, siempre me gusta indicar la víctima tal, si son sus iniciales, si puedo decir su nombre, lo digo completo, dependiendo cada caso. Pero siempre señalar, a ver, aquí está. Resintió un daño. Personalizarlo. ¿Estamos? Primera recomendación. Segunda, el alegato debe de ser breve y directo. Piénsenlo así. Si mi mensaje es conciso, y directo, pues es más fácil llamar la atención del juzgador. Si empiezo con una argumentación larga, incluso el propio juez nos va a acotar. ¿Queda claro? Y además se va a aburrir. O sea, yo no me puedo parar ahí a dar una conferencia de la incidencia delictiva del delito de violación y la violencia de género en México, ¿o sí? ¿Se imaginan si empiezo hablándole desde el caso González y otros, o Campo Algodonero y otros, al juzgador? Aunque tenga toda la relevancia del mundo, pues en un alegato de apertura sobra. ¿Por qué lo digo? Porque van a ver qué les va a pasar cuando dejen de hacer sus alegatos genéricos y empiecen a seguir estas reglas. Al rato 5 minutos se les van a hacer poquitos. ¿Estamos de acuerdo? ¿A ti te pasa, Sócrates, cuando haces tus alegatos de apertura? Que de repente ya no sabes qué quitar. No nunca llegué a esa etapa, doctor, todavía. Justo por eso me metí a esta especialidad. Ah, Y ok. la verdad no.
Estoy con la ánimo de aprender mucho. Ah, ok. Te digo, la práctica, ¿qué pasa? La práctica degenera todo. El peor enemigo del derecho procesal es la práctica, porque en la práctica si hay vicios, ¿están de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Nos paramos a hablar sin decir nada. No sé, voy a demostrar mi vejez, pero aquí pues la mayoría son jóvenes, jovencitos, jovencitas, nada más Lirio y Alejandro son más o menos de mi rodada. Jovencitos también, pero un poquito menos que ellos. Pregunto, ¿han visto la película de Cantinflas? Ahí está el detalle. Usted sí, Lidio, y Alejandro también, porque pues nosotros no podíamos ver otra cosa. Nos la pasaban a chaleco en la tele abierta. Pero a los demás y demás que son generaciones jóvenes, ¿han visto esa película o ya no ven a Cantinflas? Pues de ahí sale el término, ¿no? De cantinflear. Justo, bueno, era un modo que utilizaba él de hablar para dar risa. Pero si ustedes ven esta película en particular, al final hay un juicio, hay un proceso. Y creo que hay hasta clips en YouTube. Ahí ustedes vean los alegatos de apertura, los alegatos de clausura. Y yo cada que veo esa película y entro a una que otra audiencia, digo, Dios mío, pues Cantinflas era un cronista de la realidad mexicana. Ese arte de hablar sin decir nada, sin indicar a ciencia cierta qué es lo que se pretende hacer. Entonces, ahí Sócrates es lo que yo te suplicaría. Ahora que llegues, no llegues a hacer eso. Toma en cuenta estas recomendaciones. Uno, personaliza el conflicto. Ya sea que seas defensor, ya sea que seas coadyuvante. Dos, el mensaje tiene que ser corto, preciso y conciso. Argumentaciones largas no nos van a servir en este momento. ¿Queda claro? Insisto, el documento que yo les envío como propuesta de plantear un alegato son 5 páginas, ya les revisé, porque 2 son no forman parte del alegato. Esas 5 páginas, pues piense usted que una página nos dé minuto y medio, está hasta un poquito largo. Yo sugiero 5 minutitos para un alegato de apertura. ¿Queda claro? Obviamente de lo que está en el alegato por escrito, insisto, hay cosas que no verbalizo y hay otras cosas que improviso al momento, dependiendo que haya dicho mi contraparte. ¿Está de acuerdo? Ejemplo, cuando soy defensor, pues yo hago mis alegatos de apertura al último. Entonces, pues trato de escuchar qué dicen los otros, qué dice la acusación, para ir planteando mi alegato. ¿Sale? Entonces, segunda recomendación. Tercera recomendación. Se sugiere no exagerar ningún elemento de las pruebas o de los hechos. ¿Esto en virtud de qué? ¿A qué me refiero con exagerar? A veces agarramos y decimos, voy a dar un ejemplo de un caso que llevé apenas. Acusaban, ahí iba yo como defensor, habían diversos defensores, era un caso de varias personas, y uno de los defensores indica en su alegato de apertura, señoría, va a quedar acreditado que mi representado fue detenido ilegalmente y por lo tanto, bueno, fue detenido ilegalmente, la confesión fue obtenida con amenazas y golpes
y no recuerdo qué otra cosa. Y no cabrá la menor duda, y en virtud de la teoría del fruto envenenado, la confesión de la cual se desprende todo esto no podrá tener validez jurídica. Y él señalaba que incluso tenía un video de cómo se metió la policía a su casa y bla, 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 bla. Pues nunca llegó el video. Entonces, pues hasta yo me quedé así, como que cuando te platican una película que te va a impresionar y a la hora de la hora salen con un testimonio ahí. Pues, si exageras algo, corres el riesgo que creas una expectativa y a la hora de la hora no se va a lograr. Y además tomen ustedes en cuenta lo siguiente. No sabemos qué va a pasar en el desahogo de las pruebas, ¿están de acuerdo? Aquí en mi análisis probatorio ustedes dense cuenta y pongo lo que me imagino que va a pasar. Pero, pues yo creo a todos nos ha tocado que llegas y tienes un testigo que pues no comunica nada y no le puede sacar información. Entonces, nos cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Hay testigos que se ponen nerviosos. A mí me tocó recién uno que no podía hacer ni un ejercicio de apoyo de la memoria porque el testigo no me había referido que había acudido ante el Ministerio Público. Sí, Judith. La testigo decía, es que fui a la delegación. Y el defensor, pues, en su papel, en su trabajo, decía, pues ella fue a la delegación, yo creo que fue a hacer un trámite, una licencia. Hasta que le pregunto a la testigo, ¿qué entiende usted por delegación? Ah, pues ahí donde llevaron al tal cosa, ¿no? Donde nos llevaron por tal hecho victimizante. Entonces hay que entender también que nuestros testigos, pues tenemos que hablarles en términos que nos entiendan. ¿Queda claro? Porque nosotros les queremos hablar en abogañol y eso no sirve. ¿Y esto por qué ocurre? Porque mecanizamos los interrogatorios. Hay que entender que cada testigo será diferente. Hay que entender, pues a lo mejor qué instrucción tiene nuestro testigo, qué nivel cultural, cómo se expresa. ¿Queda claro? Si yo hago estas cuestiones que a lo mejor para usted y para mí son súper claras, pues a lo mejor a un testigo pues no sabe de qué le estamos hablando. Muy bien, entonces mucho cuidado con él. Después, hay que destacar cuáles son los elementos del alegato de apertura. Esto ya lo han escuchado varias veces, pero suplico que hay que entenderlos. El alegato de apertura tiene tres elementos: el elemento fáctico, el elemento probatorio y el elemento jurídico. Es indispensable tocar cada uno de ellos en nuestro alegato. ¿Para qué? Recordemos que estamos en presencia de un proceso acusatorio adversarial. Por lo cual se vuelve indispensable uno. ¿Qué hechos vengo a pelear? Elemento fáctico. Estos hechos, ¿cómo fueron calificados jurídicamente? Y tercero, ¿qué medios probatorios voy a tener para acreditar esto que digo? De ahí la importancia
de esto que les señalaba. En el hecho, porque el elemento fáctico no lo puedo cambiar. Por ejemplo, yo como coadyuvante o como acusador, pues lo que ya se puso en la acusación, ¿están de acuerdo? Tan ya no se puede cambiar que fue materia de debate en la audiencia intermedia. Ahí pedí aclaraciones, ta. Ya va a ser la materia de la decisión ese elemento fáctico. Por eso ya ven ustedes que yo hago la transcripción de los hechos. Y de ahí que me preocupe. Este hecho que señaló la fiscalía se clasificó con esta agravante, pero del hecho yo no encuentro ninguna circunstancia respecto de la misma. Ni siquiera se maneja la palabra en el hecho. Esto es tan grave como cuando la fiscalía en hechos cometidos por varios sujetos, a todos les atribuye el carácter de coadyuvante, perdónenme, de coautor. Y dices, entonces todos tenían codominio funcional del hecho y todos sabían todos los elementos. Creo que complica más el trabajo, ¿no? Cuando hay casos donde podríamos hablar de autoría indeterminada. Entonces esto se pone bien complicado, bien complicado. En otro caso que estoy llevando, igual como asesor, a mi víctima lo privan de la vida entre 4 personas con arma blanca, donde tiene 15 heridas mortales. Y la acusación viene como coautores. Entonces, ¿cómo debemos de entender? ¿Que todos ocasionaron las 15 heridas mortales? ¿Cómo ven ustedes? Complica la vida, ¿no? Platicando con fiscalía le digo, oye, en tu alegato de clausura, pues señala que fue coautoría indeterminada. ¿No creen? Pero vean la importancia de estos pequeños detalles que a la hora del proceso no son tan pequeños. Por eso la coadyuvancia tiene que ir bien de la mano con la fiscalía. Yo entiendo que fiscalía pues a veces tiene 50 asuntos, 100, 200, 300, y pues estos detalles a veces pues ya se van, ¿no? Pero para eso está el coadyuvante. Estamos para ayudar. ¿Por qué? Pues porque el coadyuvante posiblemente tenga mayor tiempo para ver estos detalles. Posiblemente, ¿no? Si también es público, pues yo entiendo que también llevan una cantidad brutal. Pero si es privado, pues tal vez esté al pendiente de todos estos detalles. Y aún así se llegan a ir, como ustedes ven. Ya hasta que estás preparando tu juicio te das cuenta de todo esto. ¿Por qué? Porque pues yo desde que empiezo a preparar la audiencia, este análisis de pruebas, lo hago como si estuviese proyectando una sentencia. No sé si me explico. Si yo tuviese que resolver el asunto, me iría por acá, haría esto. ¿Qué valor le daría a todo esto? Entonces, eso es lo que les sugiero que hagan. Entonces, el elemento fáctico, el elemento, ¿qué es un elemento fáctico? Vamos a decir que es la narración persuasiva de los hechos referentes al grado de culpabilidad y forma de participación de los acusados.
En este momento, recuerden, en etapa de juicio hablaremos de estos dos aspectos. Uno, ¿hay culpabilidad o no hay culpabilidad? ¿Qué me refiero con esto? Se acreditó los hechos. Y dos, ¿cuál fue la participación del acusado? Es decir, hay un encuadramiento de la conducta al tipo penal y la forma de participación del acusado. Aquí tengan ustedes en cuenta lo siguiente. El propio Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el solo resultado típico no es suficiente para una condena. Piénsenlo así. El caso que estaba platicando hace un momento. Resultado típico, homicidio. ¿Cuál es el resultado típico? La privación de la vida de alguien. En el caso concreto tengo un cadáver con 24 heridas. Eso es el resultado típico. ¿Están de acuerdo? Es lógico, es que alguien lo privó de la vida. Eso, acreditar eso, no da lugar a la condena. Necesita estar compaginado con la participación. Hay que acreditar que los sujetos acusados participaron en esa conducta. ¿Queda claro? ¿Por qué? Porque muchas veces nos vamos con la idea, pues ya está el muerto, ahí está el secuestrado, ahí está el daño. Pues sí, pero si no se lo vinculamos, aquí recuerden todas sus clases de teoría del delito. ¿Quién tomó aquí clase conmigo de teoría del delito y de los presupuestos del tipo? ¿Nadie? ¿Usted, Judith? Ok. ¿Y se acuerda cuando hablamos del nexo causal? Dígame, no, maestra. Dígame, eso es teoría, eso no sirve en la práctica. No, sí sirve. Justo el nexo de causalidad entre la descripción típica y la conducta desplegada. Ese vínculo, ese enlace, se tiene que desprender y usted tiene que ir pensando todo esto cuando está haciendo su alegato. Entonces, cuando usted señale el elemento fáctico, haga ese ejercicio mental. ¿Queda claro? Después, el elemento jurídico. Aquí hablamos de la clasificación que se tiene. Y vean cómo vamos haciendo el enlace. La participación de Juan Pérez es como coautor material, toda vez que lo realizó por sí, Es doloso en virtud que conocía y quería el resultado. ¿Sí? Existe un concurso real, toda vez que varias conductas desplegadas dañaron un bien jurídico tutelado y fueron hechas por el mismo sujeto activo. Sí. Aquí es donde vamos a tener que hacer valer el enlace entre esto y esto. Y por último, el tercer elemento. Esto se acreditará por medio de ¿qué? De estos medios probatorios, en mi caso de cargo, o si soy defensor, piense usted, no es lo mismo establecer una estrategia de coartada que una estrategia de atipicidad. ¿Estamos de acuerdo? Insisto, si yo digo, la teoría del caso de este defensor será justificar la tipicidad en virtud de ausencia de conducta. Esto es distinto a indicar
Mi cliente estaba en otro lado y no pudo haber participado en el hecho. Toda mi teoría todo mi elemento probatorio va a cambiar dependiendo cada una de esas posturas, ¿no creen? De ahí que señalar, ¿cómo dicen? La teoría del caso de este defensor es pasiva de refutación. O sea, me voy a sentar a cruzarme de brazos y hacerla de apedo a todo lo que diga la asesoría y todo lo que diga la acusadora. ¿Eso es así, o cómo lo interpretan ustedes? Y luego van sin pruebas. O sea, piense usted esta teoría del caso, ¿no? Pasiva de refutación y hago propias las pruebas de la fiscalía. Yo quisiera que alguien me explicara cómo. ¿A qué se refieren con eso? ¿Has escuchado esa expresión, Diego? No, doctor. No me ha tocado estar tampoco en etapa de juicio todavía. Ninguna. Ok. En la audiencia que les mandé, ¿qué caso les mandé de juicio? La de Berenice envió 222. Ok. Y la defensa ahí tomó una pasiva de refutación. Sí, hay un momento en el que menciona eso porque no había, bueno, el debate ya no se centró en la culpabilidad del imputado, que incluso lo admitió. Pero Y ahorita nada más el alegato. sí, Él, en su alegato de apertura, ¿qué señaló? sí mencionó este término, que iba a tener una, perdón, una defensa pasiva de refutación. Ok, pasiva de refutación. Y es que es bien frecuente eso, ¿eh? El defensor se sienta, no hace un solo acto de investigación en toda la etapa, ni de investigación inicial ni complementaria, y pues no sé, creo que prende una veladora y espera que Cristo se baje de la cruz para sacar a su angelito del bote. ¿Creen que eso va a resultar? A mí me parece que no. Entonces, cuando sean defensores, defensoras, sugiero no hacer eso, ¿eh? Y otro elemento que, insisto, al día de hoy no entiendo. La defensa dice, y hago propio los medios de prueba de la fiscalía. O sea, las pruebas de cargo por arte de alquimia procesal, ¿las vas a volver de descargo? Explíquenme. Es como si usted dice, hago propio el examen donde Polanco me reprobó con 2 para acreditar que merezco 10. ¿Se podrá? ¿Cómo conviertes un 2 en un 10? ¿Cómo conviertes un testimonio de un policía que dice, yo lo detuve robando? ¿Cómo lo vuelves de descargo? En el caso concreto que les mandé de análisis de las pruebas, dense cuenta que el defensor ofrece como prueba el testimonio de la víctima. O sea, ¿cómo? Cuando yo, en la mente del defensor, cuando yo reinterrogue a la víctima va a cambiar su versión de los hechos para señalar A o B. En el caso concreto, que les di, donde tenemos el alegato de apertura, en ese caso, el defensor señaló su teoría del caso según lo que desprendí
de su escrito y de la audiencia, la teoría del caso de él es, sí hubo cópula, pero fue con consentimiento. Entonces, pues me imagino que el interrogatorio que planea hacerle a la víctima va a ir encaminado a eso. Pero no sé, si usted fuese defensor, se arriesgaría así. ¿Qué piensan? ¿Creen ustedes que la víctima va a cambiar la versión de sus hechos al momento del desahogo de la prueba? Maestro, piensa que quizá en el supuesto que dice, el defensor buscaría a través del interrogatorio, no sé, impulsar, tratar de moverla de su hecho. Justo, pero, o sea, si usted lee los elementos, el primer hecho se hizo en un lote baldío. O sea, el interrogatorio iría, ¿usted tenía ganas de tener relaciones sexuales en un lote baldío? ¿O qué le vas a preguntar? Porque tiene que señalar que fue consensuado. Pues no sé. Creo que el común denominador sería que no. ¿Están de acuerdo? Maestro, pero respecto del segundo hecho, tal vez sí podría funcionar, ¿no? En el segundo, y fíjense que el asunto me tiene nerviosón, ¿eh? Yo no lo veo tan fácil. Aquí una prueba fundamental, al rato que ustedes lean el documento, pues es que tengo una confrontación genética, una prueba de ADN. Si encontramos células espermáticas en cavidad vaginal y corresponden con el presunto, con el sujeto activo. Creo que eso es un elemento toral, pero sí va a ser indispensable el testimonio de mi víctima. Y justo, si yo fuese defensor y hay células espermáticas, no puedo negar la cópula, ¿están de acuerdo? O sea, la estrategia, la defensa, todo esto se va moviendo partiendo de estos aspectos. Insisto, está complicado, no está sencillo. Aquí una cuestión que por lo menos hay que tomar en consideración, pues es esta circunstancia que el testimonio de la víctima en los delitos sexuales, por tratarse de delitos de realización oculta, tiene un valor preponderante. Entonces ahí pues va de la mano, ¿no? Tenemos una pericial en antropología social que también establece, bueno, recuerden ustedes, las periciales en antropología social son para mí fundamentales en los delitos de violencia de género, porque nos sirve para establecer de mejor manera las condiciones de vulnerabilidad a las que estuvo sometida la víctima. Entonces ustedes leerán, ahí vienen todas las pruebas, ¿no? Ahí ustedes van a leer, pues, a qué tipo de violencia estuvo sometida la víctima. Y tal vez esto, pues, nos ayuda a entender por qué acudió por segunda vez al, al segundo hecho victimizante. Porque normalmente tenemos las preguntas revictimizadoras, ¿no? Ejemplo, el defensor va a decir, oiga, si usted dice que ya hubo una primera vez donde la violaron, ¿por qué acudió por segunda vez al departamento? Pues le gustó, ¿no? Lamentablemente a veces los jueces dejan pasar esas preguntas.
A mí me parece revictimizadora. Entonces, sí, el caso no está fácil, insisto. Por ello, vean ustedes todo el trabajo previo antes de llegar allá. ¿Queda claro? Ahora, al momento que estoy haciendo el alegato de apertura, que es lo que estamos analizando hoy, vean lo siguiente. Primero que nada, hay que hacer una introducción. Es decir, platicarle al juez pues, de qué se trata esto. Váyanse ustedes al documento y ustedes vean una introducción pequeñita, 1 o 2 párrafos donde señalo, bueno, no, líneas, donde indico, estamos otra vez en presencia de violencia contra la mujer. ¿No? En un país donde asesinan a 10 mujeres diarias y ustedes, autoridades de cagada, no hacen nada, les suplico, preste su atención a este caso. ¿Más o menos? ¿Por qué es importante señalar esto? Insisto, nos ayuda a personalizar el conflicto, a señalar la relevancia de las decisiones que se van a tomar ahí. ¿Queda claro? Ahora, piense usted, estamos en presencia de un conflicto de intereses, víctima, imputado. Hay que tomar en cuenta, el imputado también puede señalar, pues a lo mejor sí se cometió el delito, pero a mí me violaron mis derechos. Esta ponderación es una cuestión bien complicada, ¿están de acuerdo? Porque a veces, insisto, puede existir el resultado típico, pero fue tan mala la labor del acusador y del coadyuvante que no acreditaron el encuadre de la conducta al tipo. Pues tendré que dejar libre a la persona, ¿no? Entonces, es complicado. Este choque, este conflicto de derechos es una cuestión que debemos de repensar, reanalizar y valorarlo desde mis alegatos. Ya después que hago la introducción, el siguiente elemento del cuerpo del alegato, hablemos de qué elementos debe contener el elemento fáctico. Primero, tenemos que hablar de la convicción de culpabilidad del sentenciado. ¿A qué voy? Ya, insisto, bueno, ustedes ya en sus materias, los que ya llevaron teoría del tipo y presupuestos procesales, perdón, teoría del delito y presupuestos del tipo, ahí van a ir viendo qué es la culpabilidad. Incluso conmigo tienen que hacer un ensayo respecto de la culpabilidad desde la postura de la imputación objetiva. ¿Estamos? ¿Usted hizo ese ensayo, Judith? No le tocó. Y pues como es optativo, pues nadie lo hace, pero siempre lo dejo. Entonces, ¿justo por qué? Pues porque es lo primero que tengo que llegar a platicar en un proceso. Y hablar de culpabilidad tiene elementos bien importantes. Por lo menos a mí es lo que más me gusta de la teoría del delito, la culpabilidad. Ahí es donde siento que está el quid de resolver un proceso. Entonces, el primer elemento que hay que establecer es que vamos a lograr la convicción de la culpabilidad. Y vean ustedes, aquí entra cuál es el estándar que debo de cumplir más allá
de toda duda razonable. ¿Se acuerdan que ya tuvimos una clase de estándar probatorio? Pues aquí viene ahora más allá de toda duda razonable. ¿Quién debe de... ¿Cuándo se aplica ese estándar? Para acreditar la culpabilidad. Entonces, la importancia, además, recuerden ustedes, estándar más allá de toda duda razonable es un estándar elevado, muy elevado, casi llegando a la certeza absoluta. Entonces, de ahí, cuidado con lo que vamos a hacer. Aquí hay que señalar, bueno, la culpabilidad del sentenciado, perdón, del acusado, respecto de qué hechos. Aquí hago un resumen de los hechos como están presentados en la acusación. Después, el tipo penal que se atribuye. Esto forma parte del elemento fáctico. Nada más voy a señalar que estos delitos encuadran, bueno, estos hechos encuadran en el tipo penal de violación agravada. Hay que hacer una referencia a las atenuantes o a las agravantes, si es que existen, y como ustedes ven, en el caso concreto sí hay agravantes. Por lo tanto, señalo, la primera conducta se realizó en un lugar solitario y el segundo hecho victimizante se realizó abusando de la confianza depositada por la víctima. ¿Estamos? Si hay agravantes, hay que señalarlas, hay que especificarlas. En el caso concreto, dense cuenta que es una acusación bicéfala, tiene dos vertientes. Puedo acreditar un solo hecho y se me va libre por el otro, ¿están de acuerdo? Y entonces ya no hay concurso de delitos, ta. O puedo acreditar el hecho sin la agravante. También tendrá que ser absuelto. Entonces, mucho cuidado con esto. Y aquí, ¿qué es lo más gravoso? Que esta cuestión de la confianza ya fue materia de análisis por la sala penal, porque la vinculación me la hicieron como violación simple. Y ni por eso la fiscalía lo pudo poner. ¿Se dan cuenta? Mariela, que decía ser asesor jurídico es irse a rascar el ombligo en la audiencia. Aquí hay mucho problema. Entonces, hay que indicar las agravantes. Por lo tanto, fíjense, yo desde mi alegato de apertura voy a estar como cuchillito de palo, chingue, que hay dos agravantes. ¿Estamos? Con mi víctima, cada que platico con ella, hago énfasis en esta circunstancia. ¿Queda claro? Después, el grado de ejecución, en el caso concreto, fueron ejecutadas de forma consumada. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden ustedes, hay tentativa y hay delito consumado. Si es tentativa, recuerde usted que hay tentativa acabada e inacabada. ¿Les mandé otro caso de una tentativa de feminicidio? No. Ese no se los mandé. Fíjense la importancia de hablar de esto. En ese tentativa de feminicidio que refiero, también iba como asesor jurídico y el juzgador determina que no acredité que quisieran matar a la víctima. Ese creo que lo veremos para apelación, porque de ahí me fui a la apelación y se consiguió resultado favorable para mi víctima. Pero es importante conocer la diferencia entre una tentativa acabada y una inacabada. ¿Estamos? Y además, la graduación de la pena es distinta para uno y para la otra.
Insisto, todo esto en teoría del delito y del tipo se ve, van de la mano. Después, la forma de intervención, que es lo que platicaba, hay distintas formas de intervención. En el caso concreto que estoy analizando es autor material. Muy bien. Piense usted lo siguiente. Bueno, siguiente elemento, naturaleza dolosa o culposa de la conducta. Pregunto, ¿la violación admite comisión culposa? ¿Forma de comisión culposa? Pues no, ¿verdad? ¿O qué piensan? Pues parece que no. Pero todos estos detallitos hay que tenerlos bien en cuenta. Es como un fraude. Una vez recuerdo que en el fraude, la defensa señalaba que el fraude fue cometido de manera culposa. Me parece que no admite comisión culposa un fraude. ¿Ustedes qué piensan? Yo ni cuenta me di y te engañé y te robé y obtuve un beneficio. ¿Se podrá? O sea, todos estos detallitos hay que tomarlos bien en cuenta. Todo esto lo vimos en clase, Judith, cuando tomaste conmigo teoría del delito. Sí, estuvimos viendo cada elemento en aspecto positivo y negativo. Justo, y es que se va a necesitar acá. Por eso les digo que a veces da pena ver alegatos de apertura que ni siquiera tocan uno de estos elementos. Uno como maestro dice, entonces, ¿para qué me paro a las 7 de la mañana a explicarles a estos huevones si ni siquiera los van a hacer valer? ¿Están de acuerdo? Vean lo siguiente. El grado de lesión o puesta en riesgo del bien jurídico. Acuérdense que hay delitos de lesión y hay otros de puesta en peligro. En el caso concreto es de lesión a la libertad psicosexual de la víctima. Siguiente elemento fáctico. Se acreditará, y aquí necesito establecer los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo. Aquí, dependiendo cada caso concreto. Pero siempre hay que señalar que hablaremos de estos tres elementos, objetivos, subjetivos y normativos del tipo penal. Nuevamente, Judith, usted que tomó clase conmigo, ¿vimos cada uno de estos elementos? Sí, hay tipos penales específicos que tienen elementos normativos, por ejemplo. Exacto. En este caso, pues hay un elemento normativo fundamental, ¿no? Sin consentimiento, que va a ser, entiendo, el debate en mi proceso. Porque la cópula, pues, la descartamos. Por lo menos del segundo hecho, ¿no? Pero viene el elemento sin consentimiento. Y ahí, acuérdense que los elementos normativos serán de apreciación cultural, serán normativos, bla, 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 bla. Tenemos de diversos tipos. Todo eso es importante que lo conozcan. Fíjense cuántos elementos debe de tener este elemento fáctico. El noveno elemento es si existe o no concurso de delitos o cualquier otro. Concurso real, concurso aparente, si es que hay. En el caso concreto existe un concurso real de delitos. ¿Por qué? Porque hubo una pluralidad de acciones y se cometieron varios delitos. Y por último, nuestro elemento fáctico, que es el 10, debe de contener si el sentenciado es favorecido por alguna causal de atipicidad, de justificación o inculpabilidad. En el caso concreto,
¿qué es lo que me imagino que va a decir mi contraparte, la defensa? Que no existe, pues, perdón, por último, señoría, podrá constatar que no existe causal de atipicidad. El acusado pretende hacerlas consistir en que los hechos que se atribuyen fueron consensuados y que existen indicios de animadversión para incriminar falazmente al hoy acusado. En esencia, la defensa, ¿qué dice? ¿Hubo consentimiento? Tuvimos relaciones sexuales, pero como después le dije a la víctima que ya no quería tener relaciones, bueno, no relaciones, perdón, una relación sentimental o seguir haciendo vida con ella se enojó y por despecho me metió a la cárcel. Típica defensa en una violación, ¿verdad? No, es que ella está ardida porque perdió a este macho alfa, pelo en pecho, señoría. ¿Dónde va a encontrar uno como yo? Y dijo, si no es mío, de nadie. Mejor a la cárcel. ¿Han escuchado esa defensa? Entonces, pues yo ya me voy adelantando, ¿no? Desde mi alegato de apertura señalo. No va a poder acreditar, uno, ni que fue consensuado, y dos, que existe algún tipo de animadversión. ¿Queda claro? 10 elementos debe de contener su elemento fáctico. Pregunto, ya después de esta explicación, ¿así van a plantear sus alegatos de apertura por cuanto hace al elemento fáctico? ¿Qué, Claudia? ¿Por qué se ríe? ¿No? O por lo menos inténtelo, miénteme. No, sí, es que, o sea, viendo esto y como dice, pues ya en la práctica, ya hacerlos es mucho más difícil, porque justo yo recuerdo que cuando iniciaba esto del sistema penal y los cursos que habían, o que hay todavía, pues hacían mucho énfasis en esto, en la oratoria, en, pues sí, cómo utilizar las palabras adecuadas para llamar la atención del juez y después también, pues resumir, pero diciendo, o sea, todo lo que nos acaba de decir, ser tan concisos y pues sin dejar a un lado pues los elementos jurídicos, los elementos del hecho, o sea, a lo que queremos ir encaminando al juez ya durante toda la etapa del juicio o del desahogo de los medios de prueba. Justo, Pero sí, sí. pero dése cuenta, los 10 elementos están plasmados en cuartilla y media. O sea, tampoco estoy pretendiendo que hagamos un discurso de 4 horas. Ahí están los elementos. ¿Por qué se los mando así con esto que le llamo indicadores visuales? Todo lo que está entre paréntesis y con negrito es lo que debe de contener. Cada caso concreto, usted tiene que adecuarlo. ¿Queda claro? Y ya después, si se van a mi escaleta, que ya se las envié, la escaleta de juicio, fíjense que en la escaleta de juicio le quito los indicadores visuales. Eso nada más es ayuda para construir. Al momento de verbalizarlo, tiene que salir. ¿Estamos? Entonces, ese es el elemento. Después tenemos el elemento normativo. En el elemento normativo es la clasificación jurídica que se da tanto de la conducta como de la forma de participación del sujeto, así como las posibles penalidades a las que se enfrenta. Ustedes véanlo ahí, está establecido, ya más o menos ustedes ubican que es la clasificación jurídica, la autoría, la forma de comisión y la punibilidad. Estos son los elementos mínimos que debe tener el elemento normativo. Y por último, el elemento probatorio. Haciendo el análisis de pruebas que les mandé, pues ya sacan ustedes esto fácil. Aquí, ¿qué voy a utilizar? Las pruebas de cargo, indicando que la culpabilidad del acusado quedará acreditada con las siguientes pruebas de cargo. Y ustedes vean que hay un listado de todo lo que se admitió. Hay que señalar que estos elementos de prueba cumplen con los requisitos de legalidad, idoneidad,
contundencia y utilidad y respeto de los derechos humanos para producir convicción en el juzgador. Y por último, ¿cuál es mi pretensión? Pues a todo esto que ya vine a platicar, ¿qué pretendo con esta etapa de juicio? Que se dicte un fallo condenatorio. Insisto, este es un ejemplo de alegato de apertura por asesoría coadyuvante. Obviamente, si es de defensa, pues hay que cambiar esto. ¿Estamos? En la defensa, pues habrá que señalar pues, que quiero un fallo absolutorio. Hay que indicar que las pruebas de descargo desvanecerán la acusación, que prevalecerá mi presunción de inocencia, dependiendo de qué trinchera estén. Lo mismo la fiscalía. Por ejemplo, esto le puede servir a la fiscalía sin tema. Pero si soy defensa, no, bueno, pues acreditaré mi causal de atipicidad. ¿Estamos? Y recuerden, aquí cambia el estándar probatorio. El defensor no tiene que acreditar una causal de atipicidad más allá de toda duda razonable, sería ridículo. Ahí vamos a utilizar otro estándar probatorio. ¿Cuál será? ¿Se acuerdan o ya se les olvidó? Son 3 y veo que les cuestan mucho trabajo. ¿Qué estándar probatorio? Para acreditar la tipicidad. O la coartada. ¿No? ¿Nadie? Nada más me acuerdo el de probabilidad lógica. La probabilidad lógica prevaleciente, ¿qué otro hay? ¿Pero cuál será? Fíjense, maestro, eso es de la unidad pasada. ¿Qué está preguntando acá? Si esto nunca nos va a servir en la vida. Chéquenlo con calma y lo platicamos la siguiente sesión. Pero tomen en cuenta estas reglas del juego. ¿Sale? Bueno, pasen excelente resto de jornada. Nos vemos el día jueves. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Nos vemos.